Pijao Editores presenta Nuestra Cultura. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nuestra Cultura TV. Antes de irnos con esta nueva historia, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube y estén informados de las historias de diferentes artistas por muchas partes del mundo. En esta ocasión la cultura nos lleva hasta Barranquilla, y es que allá se encuentra un tolimense, Hugo Morales, que ha sido considerado como uno de los referentes más importantes del país en materia de gestión cultural. En mi infancia, la primera vez que yo me presenté en un escenario fue declamando Elegía a la Madre Muerta. Yo soy huérfano de madre desde que tenía 3 o 4 meses. En el colegio, en el teatro, estaba repleto. Yo, un peladito como de 6, 7 años, todo de negro hasta los pies vestido, pero con el clavelito blanco. Y leyendo eso fue una vaina impresionante porque lloró Raimundo y todo el mundo, el único que no lloró fui yo. Y bueno, cuando terminé, la gente se subió y yo no sé por qué, digamos, me abrazaba, me besaba y me dejaron un pocotón de moneditas. Moneditas en esa época de 1 centavo, de 2 centavos y hasta de 5 centavos. Bueno, esa fue mi primera vez que yo me presenté en público. Ya mucho más tarde, ya en la primera juventud en el Líbano, siempre, digamos, me ha gustado la lectura, me ha gustado la poesía, declamar, hacer obritas pequeñas de teatro en la escuela, en colegio, qué sé yo. Y digamos lo que tenemos así como para hablar, en este caso, la experiencia que tuve en el Dulima con los hermanos Jorge Eliezer y Carlos Orlando Pardo. Ahí quien llevaba la batuta era Carlos Orlando porque es el mayor, ¿no? Ellos a mí me respetan siempre porque yo soy el mayor que ellos. Y bueno, en la casa de ellos nosotros organizábamos veladas donde se presentaban pequeños sketches de teatro, se declamaba, se cantaba. Y bueno, se pasaba muy rico, se hacían pantomimas, se pasaba muy rico. Pero ante todo es bueno anotar que eso tenía una cómplice impresionante, una alcahueta maravillosa que es Inesita, la madre de los Pardos. Yo creo que sí hay un ser maravilloso, es Inesita. Y precisamente yo ahora la recuerdo como era en esa época. Y bueno, dice uno, en realidad los años nos pasan, pero digamos los afectos nunca disminuyen. Esa fue, digamos, una experiencia inicial. Los avatares de la vida me llevaron ya, digamos, antes de terminar la secundaria, me fui para Bogotá. Bueno, allá estuve deambulando por aquello del teatro. En el barrio donde yo vivía, organicé un grupo que montamos unos Reyes Magos en el Simón Bolívar en Bogotá. Allá fue alguien a verlo y le pareció bien, le pareció del carajo mi actuación. Me invitó a ser parte de su grupo de teatro que era El Grifo, Teatro El Grifo de la Universidad Libre de Bogotá. Ahí estuve con ellos, montamos La Maestra y estábamos montando otras, pero entonces uno asistía a muchas vainas y yo asistía mucho, era La Candelaria, que en esa época se llamaba Casa de la Cultura, ofreció un taller sobre la historia del teatro que lo dictó el inolvidable Carlos José Reyes. El resultado de ese taller fue el montaje de Maraxade de Peter Weiss, dirigido por Santiago García, y yo hice parte de eso y duré, digamos, como 2 o 3 años trabajando ahí en la casa de la Cultura en esa época, que ahora hace ya bastantes años es La Candelaria. Yo toda la vida he sido un lector impulsivo. Por ejemplo, yo estudié en el colegio Claret, en el Líbano. Nunca olvidaré al profesor Mendoza, que tenía 2 hijos que éramos muy llaves, y yo leía mucho. En esa época, en el colegio Claret, a los que más leyéramos cada mes, porque yo nunca dejé de recibir mensualmente mi pombo, porque eso un mes unos, otro mes otros, pero el que más leyera yo, entonces yo cada mes recibía mi pombito, una revista de Rafael Pombo. En cierta ocasión llegó a mis manos un libro que me cogió y me envolvió, me agarró, me hipnotizó, su forma de escritura y todo.
nada más ni nada menos que de José de la Concepción María Vargas Vila. El libro era Aura o las violetas. Resulta que me cogió el libro y yo no podía soltarlo, y llegó la clase de religión con el padre Mejía, que los claretianos de esa época, o sea que ya los que pisen 75, 80 años o 70 años deben recordarlo. El padre Mejía era el profesor de religión. Entonces resulta que yo no podía quitar mis manos, digamos, yo metí el libro sobre mis piernas. En esa época eran pupitres, no como ahora que son sillas. Metí la mano debajo y cogía el libro, y pues claro, tenía que agachar un poco la mirada para leerlo, y el profesor, el padre, se dio cuenta cuando siento yo una sombra detrás de mí, y era él. Cuando el hombre me quita el libro y se da cuenta que es de Vargas Vila, ese señor se salió de sus casillas, me lanzó la maleta, que en esa época, para que creyeran que uno era buen estudiante, lo llenaba repleto los maletines de libros. Entonces el libro pesaba y me lo mandó. Me agaché, pues se partió la ventana. Bueno, logré escaparme. Y me dice, por acá no huelga. Bueno, mejor dicho, llegó a mi casa y mi abuelita me ve que llego y me dice, ajá, ¿y qué hace por aquí? No, abuelita, que me vine. Sí, pero ¿por qué? No, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? No, nada. Claro, imagínate, mi abuelita no comió cuento, me cogió de la mano y me dijo, vamos para el colegio. No nos dejaron entrar. Ese muchacho no entra más aquí a este colegio. Ese muchacho puede ser la más nefasta influencia para los otros muchachos. Mi abuelita me cogió de la mano, me llevó para la casa y salió ella a buscar qué posibilidad. Lo único que se logró fue un cupito, pero digamos la idea de un cupo en la escuela que quedaba ahí cerca del monumento a la Virgen a la entrada. Era el profesor Delgadillo. El hombre me dijo que bueno, sí, que me recibía, que había cupo, pero entonces tenía que primero hacerme un examen para si podía entrar a tercero. El hombre me hizo el examen y me dijo, no hombre, usted no está para tercero, usted está para cuarto. Y me metió y me inscribió en cuarto. Terminé cuarto y bueno, que con tan buenas calificaciones y todo, pasé directamente a primero de bachillerato. En esa época era rector un primo de mi papá, Helio Cifuentes. Entonces allá me consiguieron una beca interno. Y bueno, allá, digamos, yo siempre tenía problemas con los profesores. Imagínense que cuando me entregaron a mí, me pidieron 100 lecciones de historia sagrada. A los 3 días ya lo había leído totalmente. Y a los 4 o 5 días me había repetido varias lecciones de esas que me parecían como muy interesantes. Entonces resulta que una de las cosas que más me gustaban a mí era la geografía, la historia y las ciencias. Yo leía mucho. Yo leía no solamente los textos que me pedían en el colegio, sino como yo mantenía mucho en las bibliotecas, ya conocía no solamente la versión del texto, sino otras versiones. Y a veces los profesores de pronto tenían alguna pequeña equivocación o qué sé yo. Entonces yo hablaba con el rector, con el profesor, mira, tal cosa. Ahora entiendo ya uno mayor que esas eran vainas que no se deben hacer mucho, porque debiera haber, digamos, esperado para después. Ellos casi siempre me decían, viejo Hugo, váyase para la biblioteca. Yo era el que mantenía en la biblioteca, decían era que yo mantenía con hormigas en los pantalones. Hubo un profesor que en realidad no nos gustaba, y no es que sean malos profesores, sino que no tienen la pedagogía o no tienen la empatía con el alumno, entonces le queda al alumno difícil. Entonces uno cuando le queda difícil una materia le choca y no le gusta una materia. Resulta que este profesor con ningún alumno tenía empatía y mantenía con muchos problemas. Hicimos una huelga para que sacaran a ese profesor, pues la huelga la ganamos. Y a partir de ese momento, a pesar de que yo mantenía con muy buenas calificaciones, empecé a perder todos los exámenes y perdí el año. Perdí la beca y mi abuelita me dijo, mijo, pues si no quiere estudiar, entonces le va a tocar trabajar. Entonces me fui para Bogotá, que fue cuando empecé lo que yo les conté, que el Teatro de Grifo, el grupo de teatro del Simón Bolívar, la Candelaria, etc. Estando en la Candelaria, invitan bueno, la Casa de la Cultura la invitan al Festival Mundial de Nancy, Francia. Yo estaba tan feliz que fui al barrio y le comenté a mis amigos, y eso fueron 15 días de fiesta. Me secuestraron. A los 15 días llegué a la Casa de la Cultura y me dice Santiago, ajá maestro, ¿y usted qué? No, es que estuvo un poco indispuesto, ¿qué tal? Bueno, pero tenía que haberse comunicado lo que sea. En esa época los pasaportes eran colectivos.
no era como ahora que los grupos, cada uno tiene su pasaporte. Entonces resulta que el pasaporte ya estaba sellado, ya estaba arreglado, y ahí no aparecía Hugo Morales. El proceso de 15 días de fiesta, de homenaje y tal, para llegar a decir que era el único que no iba. Entonces eso me dio como un tufillo, digamos que, bien, dije yo, no juegue, yo entonces me voy para Francia, como sea yo me voy para Francia. En esos momentos me casé con mi compañera de toda la vida y bien, estuvimos en Cali, en los Panamericanos y todo. Regresando de los Panamericanos me vine para Barranquilla, pero mi esposa ya venía embarazada y los planes que yo tenía de que, porque yo digamos en esa época desde Barranquilla se podía uno salir fácilmente en barco a Europa y esa era la idea mía. Pero ya con mi esposa embarazada pues se me frustró ese viaje y bueno, hace apenas el 2 de enero de 1972 llegué a Barranquilla. Al año estaba yo, conectándome con la gente del arte, con la gente de la cultura. Yo vine aquí fue pues de paso, digamos momentáneamente y apenas llevo un paso de 50 años. Y esta ciudad pues me ha marcado, ha sido digamos como un oasis, me ha tratado muy bien, he hecho lo que yo he querido, mis sueños se han cumplido en muchas, aunque yo siempre afortunadamente, no sé si es porque soy como muy insidioso, muy persistente, yo siempre logro lo que sueño. Nuestra cultura. Los admiro mucho, me parecen muy valientes hacer un programa de televisión y llevarlo en formato digital en un tema como la cultura, que no es un tema viral ni un tema de estos que se van a convertir en los más comentados. Los televidentes les digo que valoren esfuerzos como estos y que no solamente es el periodismo cultural, sino también iniciativas para ayudar a fomentar lo bueno de nuestro Tolima. Nuestra cultura. Cocinando con Nena. Una vez más llegando hasta sus hogares con una receta fácil, rápida, pero sobre todo económica. Nena Inés les cuenta y los televidentes se saborean. Pasan los martes y jueves en las mañanas de la televisión de los ibaguereños en Cocinando con Nena. Espero que ustedes allá en casa lo puedan elaborar, lo puedan comentar. Cocinando con Nena. Nuestra cultura. Aunque la trayectoria de Hugo empezó en el Tolima, ha sido desde la costa atlántica donde ha impulsado su festival y lo ha llevado a convertirse en uno de los más importantes del país. Me metí al grupo de teatro Alianza, de la Alianza Francesa, pero la Alianza Francesa ni siquiera nos prestaba el espacio para ensayar, pero como era la Alianza, pues era el nombre grande, y bien nos metimos. En esa época, Teobaldo Guillén, que era el director, estaba montando Los Pescadores, pero ya estaban, digamos, adelantados, ya estaban todos los personajes repartidos, pero dije, no juegue, yo creo mi personaje, pero bien, creé mi personaje. Resulta que venir yo desde Bogotá, desde el teatro La Candelaria, con unos maestros como Santiago García, como Carlos José Reyes, mejor dicho, eran maestros. Entonces yo llegué aquí y en realidad estaba de pronto un poco por encima de esa capacidad que había aquí. En algo ayudé en eso y llegamos al Festival del Nuevo Teatro en Bogotá y Barranquilla, el Teatro La Calle de Barranquilla fue uno de los mejores grupos de teatro del país. Cuando llegamos a Barranquilla, dije yo, bueno, yo creo que nosotros tenemos que independizarnos, crear un grupo independiente. En esa época la gente era muy contestataria, digamos, el arte se hacía, digamos, con una idea liberacionista, con una idea, digamos, de avanzada. Y bueno, nos dio, pero a muchos no les gustó porque, digamos, la alianza era la alianza y con toda su razón, entonces nos dividimos, se quedó el grupo de teatro Alianza y creamos el Teatro La Calle. Teobaldo Guillén me dijo, Hugo, yo tengo muchas ganas de actuar, yo estaba esperando como la presencia tuya, yo quiero que montemos una obra porque yo quiero actuar. Montamos El Rescate de Jairo Aníbal Niño, que son dos personajes, una obra siempre bastante difícil porque son dos personajes nada más. Uno es un anciano de más de 80 años y el otro es un joven, pero que todo el tiempo en la escena mantiene amarrado a una silla. Por muy poco nos trajimos el premio como mejor obra del Festival
Internacional de Teatro de Aruba, pero sin embargo logramos el primer premio como mejor actor de Teobaldo Guillén. O sea que como la primera vez que llega al Caribe colombiano un premio internacional vino bajo la dirección mía, eso hace ya más de 45 años. En la época del Dulima, el que escribía poesía, pero en cantidades, era yo. Y Carlos Orlando y Jorge Eliezer se burlaban de mí. Me fregaban la vida, no es que se burlaran, sino que ¡hey, viejo, mira una poesía para esto! Me fregaban la vida. Yo, digamos, en un momento determinado dejé de escribir. Queda de toda esa poesía que yo escribí, resulta que yo tendría unos 12, 14 años, cuando desde la ventana de mi cuarto en el Líbano abro y veo esa imponencia, esa belleza del cono del Nevado del Ruiz. Y escribí en ese momento un soneto, y el soneto era muy, muy bienvenido. Escribí un soneto premonitorio. Ese soneto premonitorio, ¿por qué? 25 años de haberlo escrito fue cuando pasó lo del volcán Nevado del Ruiz, lo de Armero. Y precisamente con Carlitos Gálvez y otros compañeros creamos la Fundación El Búho, Fundación Cultural El Búho, con la que montamos el Monte Calvo de Jairo Aníbal Niño, montamos comparsas y precisamente con danza también, con la que fuimos en 2 ocasiones al Festival Nacional del Folclore en Ibagué. Yo siempre, digamos, he sido un hombre contestatario, he sido un hombre comprometido, porque yo tengo una frase que me parece que es muy correcta, que todo artista del área que sea debe ser un testigo crítico del tiempo que le toque vivir. Porque si bien es cierto que es maravilloso cantarle, escribirle al amor, también hay que escribirle al dolor y a las injusticias. Antes de lo de Armero, yo estuve en el Líbano porque nosotros acabamos el Teatro La Calle, se terminó por problemas políticos, se terminó el Teatro de la Calle y me fui para el Líbano. Estando en el Líbano, haciendo lo que estamos haciendo, que estamos haciendo cosas muy buenas con el viejo Carlos Gálvez y otros compañeros. Entonces me puse ya a pensar, porque yo desde muy temprano yo decía que Colombia necesita una revolución cultural, el desarrollo tremendo, grande del arte en las instituciones educativas. Yo le decía, por ejemplo, al movimiento donde yo estaba sobre eso, y me decían que no, porque siempre hablaban de que lo había que estar en los problemas, que tal, y que eso, mejor dicho, era una utopía. Y estando en el Líbano, dándome cuenta que este pequeño puñado de muchachos estábamos haciendo cosas muy buenas, que yo no joda, pero yo huirle a un reto. Entonces me devolví para Barranquilla a hacer lo que yo decía que había que hacer. Y cometí la utopía más grande de diseñar un plan de reconstrucción cultural desde la base. Un plan a 20, 25 años. Ese plan, el primer proyecto, porque los planes tienen proyectos, el primer proyecto de ese plan era el Festival de Arte Estudiantil, porque necesitaba que las instituciones educativas promovieran el arte entre los muchachos. Entonces creé el Festival de Arte Estudiantil, que fue un boom grandísimo, pero gigantesco aquí en Barranquilla. Participaron más de 150 colegios, eran mucho más de 5.000 muchachos, y el mejor teatro de la costa en esa época era el Teatro Amira de la Rosa, y esa fue la sede del festival. A mí me interesaban todo lo más los colegios oficiales, claro que participaban los que quisieran. Tuve la dicha de ver muchos niños de los sectores más oprimidos, arrodillados sobre las tablas del Teatro Amira de la Rosa. En este momento en Barranquilla, una gran mayoría de actores y de profesores de teatro en Barranquilla, de danza y de música, se motivaron fue por el Festival de Arte Estudiantil. Que tuve fue que me regalaron la impresión, porque el papel y las planchas tuve que comprarla yo, del primer afiche. Entonces, como era de arte, busqué personajes bien interesantes aquí que conocieran la historia del teatro, de la danza y de la música, de la literatura y de las artes plásticas. Digamos, no compendios grandes, sino una vaina, digamos, como para colegio. ¿Sabes cuántos libros imprimí para eso? 50.000 libritos de esos imprimí. Y la forma de financiarlo era que el alumno compraba ese librito. En esa época costaba 300 pesos el libro, pero en ese libro iba un bono por 5 funciones. O sea que, digamos, prácticamente compraba muy baratas las funciones y compraba el libro. 300 pesitos hace ya 30 y pico de años. El plan era a 20, 25 años de reconstrucción cultural. Y como yo les había dicho,
digamos, cada plan tiene proyectos. El segundo proyecto tenía que ver con la vinculación a los medios de comunicación. Lo primero que hice fue editar un periódico, Chasqui. Me metí a la televisión, un programa que llamaba Casimba, Encuentro Cultural con el Caribe. ¿Qué era ese programa? Llegar a los municipios del Caribe y encontrar lo que hubiera de historia, de folclore, de cultura, de comida, de vestuario, de historia, todo, y de paisaje. Y por ejemplo, un pueblo de allá de Bolívar que tiene, y ahora sí lo están explotando a partir de eso. En una hectárea más o menos habían más de 25 volcanes de lodo, volcancitos, y en el cráter de cada volcancito se veía como burbujeando, digamos, como hirviendo pero con lodo. Y resulta que llegar allá fue un caso, digamos, casi casualidad, porque le pregunté al alcalde, bueno, pero ¿qué más hay aquí digno de...? Yo, no, pues no más, a no ser que de pronto les interese unos volcancitos que hay en tal parte. ¿Cómo así? No, es que hay en una parte, hay unos volcanes de lodo. Cogemos las cámaras y nos vamos allá. Miércoles, eso para que... Ahí mismo el camarógrafo se agarra a armar trípode, a armar vainas. Le digo yo, ¿y usted qué está haciendo? No, armando el trípode para las tomas. Le digo, no, hermano, olvídate, tú en este momento no eres camarógrafo. En este momento tú tienes que ser un piloto de una nave interplanetaria, carajo. Esto tú vas a hacer cámara suelta, tran. Y resulta que a partir de ello, digamos, ya se volvió un sitio turístico. Pues una cantidad de vainas así que impresionantes que ni la misma gente sabía que tenía. Después creé el programa Cultural y a Semillas de Identidad, que lo emitían, digamos, Telecaribe, claro, está que pagándole, lo emitían 2 veces. Y el canal de televisión de la Universidad Autónoma del Caribe, que tiene una facultad de comunicación, ellos me lo emitían 4 veces cada programa. Y duré 5 años y medio con ese programa. Por ahí debe estar el afiche de ese programa. Otro proyecto que yo tuve aquí en Barranquilla, que ese duré 6 años y medio, que fue Arte y Parque. Arte y Parque era un regalo que yo le hacía cada 8 días, los sábados, a la comunidad de Barranquilla, donde le ofrecía un espectáculo de teatro, de danza o de música totalmente gratuito. Todas las universidades que tenían un grupo de teatro, de danza, de música, de lo que fuera, allá se presentaban. Llegó un muchacho a la Secretaría de Cultura y me dijo, Hugo, tú siempre has hablado que el carnaval debe nacer en las escuelas, porque es allá donde debe iniciarse el amor por el folclore. Yo quiero que tú organices el carnaval estudiantil. Y bueno, organicé el carnaval estudiantil, muy bueno, porque si uno puede salvar la vida de un ser humano, o salvarla no, transformarla para bien, la vida de un ser humano, está salvada la vida de uno. Uno es de donde está su corazón, que yo desde el Líbano nunca me he despegado, pero también, como dice García Márquez, uno es de donde entierra a sus muertos. La vida merece ser vivida en la medida en que uno haga lo que le guste, y solamente se es feliz cuando uno hace lo que realmente le gusta. Si quieres mejorar tu mundo, haz arte, no te arrepentirás. Y por mal que te vaya, gozas. Nuestra cultura. Y que vengan muchos más invitados. Hay mucha gente que seguramente le encantará contar su historia, que si quieren estar un poquito empapaditos de lo que pasa en nuestro país y un poquito menos de lo que pasa afuera, pues que hay que ver nuestra cultura. Nuestra cultura. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Nuestra Cultura TV. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube, dejarnos sus comentarios, sugerencias, a quién le gustaría ver en el programa. Nos encontramos el próximo capítulo con un nuevo invitado y una nueva historia. Salve, oh tú, hidalgo monstruo eterno, venerable anciano de cabeza cana, qué sorpresa guardas del mañana en tu gélido ambiente del invierno. Hoy yo te canto con amor paterno y venero tu belleza soberana. Tú purificarás la podre humana con capa ardiente de rescoldo tierno. Cuando despiertes de tu somnolencia, desatando tu ira en la comarca, con tu lava, devastadora esencia, llega hasta el imperio de la parca. Busca mi cuerpo inerme y sin potencia y pósate allí, cual imborrable marca. Aquí termina
Nuestra cultura. Nuestra cultura.